La directora, señorita Camila Miranda, está aquí presente, y el investigador de la CEFECH, señor Pablo Sandoval. Bienvenidos, Camila y Pablo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Valoramos, ¿no es cierto?, su voz, su acercamiento al proyecto, y le ofrecemos la palabra a Camila. Y si tú crees que es necesario que Pablo intervenga, me avisas. Recuerda que tenemos 15 minutos aproximados, ¿ya? Muchas gracias, señor presidente, estimados diputados. Bueno, desde el Centro de Estudios ya hemos participado anteriormente en las discusiones en esta comisión, particularmente en una investigación sobre el mercado en la educación superior. Así que el proyecto interventor también va en la línea de esa investigación que venimos desarrollando. El contexto sobre el cual queremos exponer nuestras observaciones es el del movimiento estudiantil, en un marco donde nosotros venimos planteando que donde hay derecho social a la educación no cabe el mercado en ningún sentido. En ese sentido, nuestra preocupación por medidas que puedan simplemente regular el mercado y no avanzar en una dirección de extirparlo del sistema educativo. Pero nuestra crítica no solamente va en el sentido de decir que el proyecto es insuficiente, sino que va desde la apuesta de que queremos un proyecto que transforme efectivamente la educación. Así que tampoco nos ponemos en el lado de algunos diputados que argumentan desde la autonomía que el proyecto es malo. Nosotros creemos que en principio es deseable que exista una institución que se haga cargo de los casos que se vienen desarrollando por un mercado excesivamente desregulado y descontrolado. Como ya muchos lo han repetido en esta comisión, la Universidad del Mar y la hoy día alrededor de 10 universidades investigadas por lucro y otras irregularidades de su funcionamiento. En ese contexto nosotros nos preguntamos si este proyecto avanza en la dirección que venimos planteando desde el movimiento estudiantil. Queremos decir que efectivamente viene a cubrir un inmenso vacío que existe en la regulación respecto a qué facultades tiene el Mineduc para hacerse cargo del cierre de instituciones o no. Hoy día no existía nada intermedio entre cerrar y perder la autonomía o no cerrarla. En ese sentido cubre un vacío. Sin embargo, sentimos que este proyecto se encuentra huérfano si no se presenta dentro de una regulación del sistema educativo completo que tiene que estar vinculado con una superintendencia o con también establecer cuál es su relación con la Comisión Nacional de Educación, con la CNA y con el Ministerio, con la Contraloría General de la República, dado que son todas instituciones que intervienen en este proceso de regulación. Así, por tanto, la pregunta sobre quién va a investigar estas posibles causales para poder proceder ante un administrador de cierre o ante un administrador provisional no queda respondida. El Ministerio quien propone la investigación y también nombra al administrador. Sigue siendo el movimiento estudiantil, lo hacen las investigadoras como María Olivia Monkever o CIPER, que son quienes hasta hoy día han dado cuenta del problema del mercado de la educación. Bueno, eso el proyecto no lo explica. También creemos que se obvia un poco la discusión de fondo cuando se presenta el proyecto del interventor. Esto porque aun cuando entendemos la urgencia que existe por los casos que hoy día se presentan, queremos plantear que no hay que confundir lo urgente con lo importante, y en el sentido lo importante es avanzar en medidas que efectivamente garanticen el derecho a la educación y saquen al mercado y que se hagan cargo en serio de estos casos de estas universidades que son pura desregulación del mercado. En ese sentido, creemos que se requiere contemplar un rol más activo y firme por parte del Estado. No basta con expresar que se va a arreglar una institución y a quién se le devuelve, o que se va a cerrar una institución y por tanto se soluciona el problema, pero el cierre de una institución, por ejemplo una institución muy grande, también te plantea la pregunta sobre qué sucede con la cobertura del sistema educativo. Hoy día, lamentablemente, el eje está en la educación privada y no en la educación pública, por tanto el cierre de una institución, que en general son instituciones grandes que acojan a los estudiantes más vulnerables del país, genera un espacio donde la promesa por la educación para todos no es cumplida, porque van a haber muchos estudiantes que van a salir de la educación escolar y que no van a tener un espacio donde estudiar. Y en ese sentido, el Estado se tiene que hacer cargo de si se cierran estas instituciones, si aumenta la cobertura estatal, que es lo que nosotros planteamos. ¿Y cómo se aumenta esa cobertura estatal? Pues esa cobertura de la educación pública puede ser a través de
aumentar la matrícula de las instituciones que hoy existen, pero también podrían sostenerse algunas formas que a algunos les asusta un poco expresar, quizás por miedo a la historia, como expropiación de universidades o la fusión de estas universidades con instituciones que ya existen, que pueden ser parte del Estado. Entonces, en ese sentido, creemos que el proyecto se queda corto en dar una respuesta efectiva al problema del mercado de la educación. Por tanto, también queremos sostener que falta una mirada integrada de este proyecto. O sea, nosotros sostenemos que necesitamos una reforma estructural y transformadora de la educación, y eso implica que se tienen que dar criterios claros de cuáles son los lineamientos de esta reforma. No solamente decir que es un derecho social o un mercado, sino que también dar bajadas claras, como decir si la orientación del financiamiento va a ser a la oferta o a la demanda, si va a ser a la demanda con proyección de la oferta, o cuál va a ser, en definitiva, el que se va a proponer, porque si no nos queda la tarea constante de estar suponiendo, tratando de desde el proyecto nosotros analizar cuál es la minucia, hacia dónde va, hacia dónde no va. Entonces ahí nos falta también una postura más clara de en qué línea va este proyecto, porque el mensaje solamente señala que el objetivo es la defensa del derecho a la educación de las y los estudiantes, cuestión que nosotros venimos planteando hace harto tiempo, pero tampoco lo hice en concreto cómo esto se va a ir avanzando hacia esa defensa, sea desde un modelo más integrado de educación. Pablo quizás puede dar unas miradas un poquito más técnicas, porque además de acercarnos a la problemática general, vimos algunos aspectos técnicos que desde la perspectiva de una regulación del mercado nos parecen aún insuficientes para un proyecto de tal envergadura. Muchas gracias, Camila. Le ofrecemos entonces al señor investigador don Pablo Sandoval la palabra. Bueno, señor presidente, señores diputados, gracias por la invitación. Como bien dijo Camila, mi apreciación va a ser más bien técnica, siempre desde la óptica de lo expresado por la directora, y que viene precisamente en términos muy generales a demostrar nuestra posición de considerar este proyecto de ley insuficiente en la medida que regula el mercado, cuando nosotros hemos dicho meridianamente que lo que hay que hacer acá es extirparlo de la educación. En ese sentido, entonces, voy a hacer 5 apreciaciones técnicas, sin perjuicio que consideramos que en general el proyecto esconde algunas cosas y tiene algunos pasajes oscuros, por llamarlo de alguna manera, en términos de normativa educacional, que es precisamente de lo que estamos hablando. El primer punto dice relación con las inhabilidades para ser nombrado administrador provisional al cierre. El proyecto es claro en decir que no podrán asumir el cargo de administrador, en ninguno de ambos casos, quienes se hayan desempeñado como administradores, gerentes o prestadores de servicios a la institución de educación superior en el plazo de 1 año antes de la designación. Este plazo nos parece excesivamente breve. En 1 año es imposible desvincular los intereses que se pueden haber generado. En el caso particular de los administradores, así también, aparte de parecernos muy breve el plazo, nos parece que es necesario incluir expresamente en las personas que no pueden ser administradores la figura del fundador. No existe en este momento y podría darse la situación que un fundador de una universidad termine siendo administrador. Evidentemente podrá no tener un contacto directo con la universidad o intereses patrimoniales más bien lejanos, pero el hecho que haya sido fundador nos parece que es bueno dejarlo más bien expreso. Dudamos en ese sentido de la idoneidad de un fundador para ser administrador. En segundo punto, no nos queda suficientemente clara la relación que existe entre el administrador provisional o de cierre y la figura de eventuales síndicos de quiebra o liquidadores en las instituciones que eventualmente sean intervenidas en base a criterios económicos o a eventuales fallas económicas que pueda tener la universidad. Podría darse la situación, a nuestro juicio, de que ambas atribuciones choquen, ya haya un conflicto entre atribuciones. No nos queda claro eso. Es evidente que la figura del síndico o la figura del liquidador fueron tomadas en cuenta para la redacción del proyecto. Y eso nos parece bastante preocupante en 2 sentidos. El primero dice relación con que las facultades y las atribuciones de ambos puedan llegar a conflictuar. Por eso, en ese sentido, nuestra proposición es explicitar las atribuciones económicas
de los administradores, tanto de cierre como provisional. Pero además, más allá, nos preocupa particularmente el hecho que se sigan involucrando figuras de derecho mercantil finalmente en un tema tan importante y de interés público como es la educación. En ese sentido, nosotros creemos que el interés público de la educación necesita figuras propias de derecho público. Estamos hablando de normativa educacional, normativa que protege un interés público. En ese sentido, es una más de las manifestaciones del mercado de la educación hablar de figuras mercantiles, de derecho mercantil, en temas de educación superior. Esta orientación jurídica es particularmente relevante para nosotros. El tercer punto, que ha sido mencionado en esta comisión, dice relación con cuáles van a ser las instituciones de educación superior a las cuales se va a poder intervenir. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que el artículo 52 del DFL2 define cuáles instituciones se van a entender como parte del sistema de educación superior e incluye en la letra D específicamente a las instituciones de las Fuerzas Armadas, de enseñanza de las Fuerzas Armadas y de orden. El asunto es que además de eso, y esta discusión personalmente no la he escuchado acá, también el artículo 53 del DFL2 nos dice que las instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas y de orden van a depender directamente no del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, acá no solamente hay una pregunta de a quién se va a intervenir, si se puede intervenir, por ejemplo, en la Escuela de Carabineros, sino también cuáles van a ser la forma en que se va, de nuevo, se va a tratar posibles conflictos entre ministerios en este caso. O sea, el Ministerio de Educación, por una parte, con su facultad de intervenirlo, porque expresamente en el proyecto le da la facultad de intervenirla, pero el Ministerio de Defensa, mediante el cual se relacionan estas instituciones con el Estado. Además, estas instituciones se rigen en su creación, en su funcionamiento y en sus planes de educación por los reglamentos orgánicos que ellas mismas tienen. Entonces, hay aquí un pasaje muy oscuro que me parece importante que se aclare en la tramitación de este proyecto. El cuarto punto, muy brevemente, dice relación con los parámetros de calidad. ¿Por qué? Porque el artículo 8º, letra A del proyecto, fija, de cierta manera, parámetros de calidad que se van a exigir a las instituciones de educación superior. ¿Quién va a definir esos parámetros de calidad? El Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo Nacional de Educación, como pareciese entenderse en el proyecto, o la Comisión Nacional de Acreditación, en la medida que ella ha sido históricamente la que ha definido los parámetros de calidad. Hay también aquí, a nuestro juicio, una ambigüedad en el proyecto que debiese ser más allá de la ambigüedad propia que el concepto de calidad en la educación tiene y que, por supuesto, requiere un tratamiento más profundo. El quinto y último punto, para nosotros, particularmente relevante, dice relación con que nos hace falta una mención expresa por parte del proyecto de cuál va a ser la relación que tenga el administrador provisional o de cierre con los trabajadores de la universidad y con los estudiantes. El proyecto menciona expresamente velar por el trabajo de las personas que trabajen en la universidad, por supuesto, o en la institución, organizar la reubicación de los estudiantes, otorgar los títulos correspondientes. Esa vendría a ser la única manera en que nosotros encontramos como de relacionar al administrador con estudiantes y trabajadores. El asunto es que si no hay una mención expresa de cuál va a ser la relación, cuáles van a ser las atribuciones que puedan tener uno y otro, ambos tipos de administradores, lo que puede suceder a nuestro juicio es que se genere una situación de anarquía finalmente en la universidad, en el sentido que ni trabajadores ni estudiantes van a tener un interlocutor válido respecto de para relacionarse. Entonces, el administrador podría decir, le queda exactamente un minuto. Yo no tengo atribuciones para solucionar el problema de estudiantes. Gutiérrez. Sí, me di cuenta. El administrador provisional podría eventualmente considerar que él no tiene las atribuciones, por ejemplo, para dialogar con estudiantes movilizados, para solucionar problemas de trabajadores de la educación, y en ese momento se generaría un vacío, y ese vacío nosotros no lo podemos permitir, porque la idea del proyecto, y se extrae de él, es que el derecho a la educación de los estudiantes pueda seguir ejerciéndose, pero además una serie de otros derechos constitucionales como el de movilización, como el de libre expresión, etcétera. Entonces nos parece preocupante eso. Simplemente para terminar, esas son nuestras 5 apreciaciones más bien técnicas.
Y bueno, podemos conversar sobre Gracias. esto. Muchas gracias. Partieron, lo tengo tomado la precaución, 18:10, completaban a las 18:25 y si ustedes ven el reloj, son las 18:24 con 58 segundos. Y también tengo mi cronómetro que Así indica es. que me demoré 14 minutos 45 segundos. Me hace señales el secretario, el documento lo enviaron, creo que estaba en las mesas correspondientes. ¿Sí? Una minuta del centro Sí. de estudio. Sí, Está en las absoluta- sí, observaciones está generales y específicas es lo que expusimos hoy día. Ya, perfecto. Hay que ubicarlo. Yo le agradecería que hay algunos que vienen sin identificar El nuestro dice SFET. quién es el autor de los proyectos, en algunos casos. No. ¿Ya? Tiene el logo SFET, pero yo le hago entrega de al menos el Bien, resumen. De me ha solicitado la palabra el diputado señor Gutiérrez, luego la diputada señora Girardi. Gracias, presidente. Agradecer la presentación de la organización estudiantil y creo que el último punto que hacen presente cuando está operando la figura del administrador provisional, ¿qué pasa con los derechos? Hablan ellos legítimamente de los derechos de la organización estudiantil a hacer valer sus inquietudes. Y ahí volvemos al mismo punto que planteábamos en la mañana. El estamento de la institución de educación superior quedan suspendidos y se concentran todos los poderes, de acuerdo a lo que aparece en el proyecto, en la figura del administrador provisional. Entonces sería bueno que, yo no sé si hoy día o mañana, presidente, el Ministerio de Educación va a hacer alguna presentación más en detalle del proyecto de ley y también sobre algunas indicaciones que es necesario, a nuestro juicio, introducir. Y por otro lado, creo que es importante que el Ministerio nos aclare el día de mañana la constitucionalidad de algunos artículos de este proyecto de ley. Y ya ponernos en el otro escenario que han hecho presente los estudiantes, que es cuando opera el modelo, cómo lo ve el Ministerio esa operación práctica de la intervención. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Se la hice al principio, presidente, usted estaba ya, distraído. es que me distraje no se preocupe, porque la va a contestar. No se preocupe. Mi disculpa, diputado. Diputada Girardi. Diputada Girardi, por favor, su pregunta. ¿Ya? Por favor. ¿Sí? Bueno, dos preguntas. ¿Ya? Primero hay una intervención de Camila que señala que el proyecto no está en el contexto de una reforma más profunda y que adolece, por lo tanto, de todos los elementos de fundamento para poder tener una figura como esta. Yo creo que todos nosotros coincidimos en que nos gustaría tener una institucionalidad con una superintendencia, con una Comisión Nacional de Acreditación, con un sistema de aseguramiento mucho más fortalecido que el que está hoy día y que efectivamente dé cuenta de los cambios que tenemos que hacer. Pero esta figura y este proyecto aparece en el contexto de que hay que igual intervenir universidades, ¿verdad? O sea, si no las intervenimos ahora, entre que aprobemos esos proyectos, que yo creo que sí son fundamentales de tener, van a pasar mínimo 6 meses, mínimo. Y de aquí a 6 meses, lo que nos preocupa es que las universidades sigan sacando la plata de afuera. Entonces, ¿cómo ustedes desde esa lógica resuelven el tema de urgencia? ¿Ya? Porque nosotros planteamos que este proyecto es un proyecto de urgencia por eso. Y de hecho tiene este carácter de suma urgencia por la misma razón. Esa es la primera pregunta. La segunda, si de alguna manera este proyecto a mí no me hace sentido, ¿por qué hacerle críticas técnicas? ¿No? O sea, ¿por qué decir que tiene... Porque un proyecto que yo no lo valido, ¿no? Porque no me resuelve el problema de fondo, ¿no? Y no me interesa, no le hago observaciones desde el punto de vista técnico para que sea mejorado, ¿no? Entonces, yo no sé todavía si ustedes están en desacuerdo absolutamente con este proyecto o creen igual que este proyecto debiera ser aprobado con algunas
algunos cambios y algunas Mejoras. modificaciones importantes. ¿Ya? Gracias, diputada. Finalmente, la diputada Vallejo. Vallejo. No, gracias, Siempre presidente. le pongo la S. Quizá voy a... o sea, va en la misma línea de la Cristina. Mi duda es esa, finalmente, si hay un desacuerdo en el objetivo del proyecto, porque todos entendemos que esto no va a resolver problemas de fondo. Si esto es una cuestión de sentido de urgencia, de poder darle mayor herramienta al Ministerio para poder hacerse cargo de una cuestión que es urgente, ¿ya? Porque hay muchas instituciones que están siendo investigadas y que no queremos que corran el mismo destino que sufrieron los estudiantes de la Universidad del Mar. Es el único razón, el único objetivo, por eso se ha denominado también una ley corta, entendiendo que no va a resolver todo el problema del mercado educacional, que eso tiene que resolverse con proyectos de final lucro, superintendencia, acreditación de verdad, etcétera, etcétera, y otros miles de proyectos más que van a entrar en esta comisión también, o van a tener que ser objeto de discusión. Entonces la pregunta es justamente esa, porque nosotros tenemos que trabajar en indicaciones en función de las exposiciones que se han hecho y nos gustaría poder conocer si están de acuerdo con el objetivo de este proyecto y cuáles son las indicaciones en total que ustedes podrían proponer para este proyecto. Yo recojo, y lo hemos discutido también, el tema de que un año hacia atrás de participación, ¿cierto?, de un posible administrador es muy poco, debería extenderse, así lo han propuesto también en otras presentaciones otros actores, y también el tema de la participación de los estamentos. La duda que resulta con esa observación o con esa indicación para asegurar una suerte como de espacio consultivo al menos, o de participación de los estamentos, es quienes participan, porque tenemos casos de instituciones que no tienen organización. Entonces, ¿cuál sería la figura más simple a proponer acá para que resulte un espacio de participación? O en otros casos que los representantes, por ejemplo, federaciones estudiantiles, no son democráticamente electos o autónomos, más bien decirlo, no son autónomos porque se rigen por estatutos que se imponen desde la institución, de las direcciones de asuntos estudiantiles. Entonces, ¿cómo podría, en el fondo, avanzarse en una indicación al respecto para garantizar la participación sin seguir en el fondo respondiendo a los mismos intereses de la institución o de los directores de la institución saliente? Gracias, diputada. Se ve que la capacidad de protestar se hereda. Sí, pues tiene hambre, sí, es cierto. Muy bien. Camila. Perfecto. José. Ya, Pablo, yo perdón. parece- Perdón. Me entusiasmé. De veras que tenía inscrito al diputado Jackson y a don Francisco Martínez por el ministerio. Muchas gracias, presidente, por su Lo más intermedio, sucinto. lo más sucinto posible. Por su intermedio, saludar a los estudiantes, miembros del CEFECH, que siempre han sido gran aporte a la discusión política y técnica dentro de la organización estudiantil. Yo concuerdo con varias de las cosas que mencionan. Es más, estamos preparando una batería de indicaciones que van en la lógica de que el administrador no sea un gerente de empresa, sino que se haya dedicado a la parte académica, que es algo que para nosotros es súper importante. Que los plazos, como bien dijo Camila, que un año hacia atrás, por supuesto que es insuficiente, el tema del fundador, incluirlo dentro de esas categorías. Y hay un tema que yo creo que es sumamente importante que ustedes creo que dan en uno de los meollos, que es tratar este tema como derecho entre privados en vez de que haya la fe pública, por lo tanto de derecho público. Y yo creo que este proyecto, comparto con ustedes que tiene instrumentos que son utilizados para normalmente el derecho comercial o el derecho Mercantil. civil. Pero sin perjuicio de lo anterior, creo que esa discusión va a tener que darse necesariamente en el tema de la superintendencia, entendiendo que esta es una medida transitoria y que el espíritu, yo comparto que no es el que a mí me gustaría. El espíritu en términos del lenguaje que se ocupa, que es muy parecido al de los síndicos o al de los liquidadores, yo entiendo y espero, y así podemos trabajarlo en conjunto, de que cuando se discuta la ley de superintendencia a la educación superior podamos dotarlo de un lenguaje que no siga la hegemonía hasta ahora como del sistema económico, y que la educación sigue siendo un bien de consumo, y esto trata solo entre privados, sino algo más integral y de derecho público. Así que muchas gracias por el aporte, y yo creo que vamos a poder incorporar, al menos en esta comisión, las indicaciones que dicen. Gracias, diputado Jackson. Don Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc. En primer lugar,
Señor presidente, por su intermedio quiero saludar a los estudiantes que son los que han iniciado todo este proceso desde hace muchos años y por lo tanto todo esto responde a su motivación, esfuerzo y trabajo, el cual aplaudo y paso entonces a aclarar ciertos aspectos del proyecto. El proyecto no se enmarca dentro del proceso de reforma, no constituye parte del proceso de reforma. Sin perjuicio de eso, quiero decir que los proyectos de reforma van a ser anunciados como tales en su momento. Sin perjuicio de ello, está en el espíritu del proceso de reforma y me refiero específicamente al hecho de que esta figura del administrador, en todo el contexto del proyecto, ustedes lo podrán ver, que está centrado en los derechos de los estudiantes y viene a corregir aquellos derechos privados que existían en la ley, más bien de corte empresarial, que ya existían en la ley y por lo tanto lo que faltaba era hacerse cargo de los derechos de estudiantes. En este caso, fíjense ustedes que hay una diferencia fundamental en que el Estado, a través del Ministerio y otras instituciones, se hace responsable de la continuidad de los estudios de los estudiantes afectados por alguna medida, por alguna situación no provocada por el Estado o sí provocada por el Estado, podría ser una universidad estatal. De tal manera que cambia, en ese sentido está en el eje de la reforma, fundamentalmente. Quiero hacérselo explícito porque ese ha sido fundamentalmente el espíritu de la redacción. Y en cuanto a los elementos que podrían transformarse en indicaciones, varias de las cosas que ustedes han planteado están recogidas a través del propio documento que nos llegó con anterioridad, como también a través de la discusión que ha ocurrido acá. Y respecto al tema de los lenguajes, el lenguaje lo que hace es adaptarse a la situación de la actual legislación que rige a la educación en general. Por lo tanto, ningún esfuerzo en ese sentido podría obviar el hecho de que tenemos una legislación a la cual hay que referirse y que no está siendo modificada, sencillamente está siendo complementada a través de un proyecto de ley. Gracias. Camila y Pablo, les ofrezco la palabra para que brevemente puedan acercarse a las consultas que le hicieron. Muchas gracias. Voy a tratar de hacerme cargo un poco de los comentarios y las preguntas. En primer lugar, lo que motiva a hacer un análisis con elementos técnicos del proyecto tiene que ver con que nosotros desde el Centro de Estudios pretendemos dar herramientas para dar una discusión política más seria desde el movimiento estudiantil y por eso implica entender cuáles son los elementos que se están discutiendo, aun cuando podamos tener una mirada crítica o de plano estemos en contra del proyecto en cuestión. Eso por un lado. Por otro lado, quisiésemos decir que si bien en principio nosotros encontramos que es necesario tener alguna figura o algo que se haga cargo del problema que hoy existe, nos preocupa que esa figura se dé en los términos de regulación del mercado. O sea, nosotros no estamos en contra de que hay una urgencia y que hay que hacerse cargo, pero creemos que aún hay más posibilidades de precisar de qué forma esa regulación se da. Y hoy día cuando se responde mucho que la mayoría de las preguntas se van a dar cuando se discutan los demás proyectos, nos queda la pregunta entonces cómo se resuelve mientras las dudas que existen. O sea, si no hay una superintendencia que investiga, si no hay una relación con la Comisión Nacional de Educación, sigue existiendo un vacío. No un vacío desde que hay una institución, sino un vacío desde quien se hace cargo de iniciar el proceso, hacerse cargo del proceso, sigue existiendo. Por tanto, no solamente se puede plantear como para poder arreglar lo que hoy día existe el problema, porque genera también problemas que hay que hacerse cargo y que están en el contexto de hacer una reforma transformadora de la educación. Entonces, creemos que no va aislado. A ver, no sé qué... Ya, Puede dejarle algo a Pablo también. Sí, lo último. Y por eso mismo en el contexto... nosotros saludamos iniciativas que se hagan cargo, pero quizás como estudiantes esperamos un poco más de cuáles son estas medidas. Nosotros también somos estudiantes de Derecho, así que también entendemos que el marco de la legislación que hoy día existe es bien apretado y que una reforma transformadora no se entiende con el carácter de Estado que hoy día existe y con la legislación que hoy día existe, y eso requiere una transformación completa, pero creemos que igualmente es posible ir empujando ya desde medidas
pequeñas o medidas más estructurales para ir sacando al mercado. Entonces eso es lo que queremos hacer más expresivo mediante nuestras críticas al proyecto del interventor. Gracias, Camila. Pablo. Muy brevemente, quiero hacer dos relaciones. Voy a relacionar lo primero que se nos dijo con lo segundo. Creo que respecto a cómo nosotros podríamos, cómo el proyecto a nuestro juicio podría solucionar esta especie de vacío que se genera en no saber cómo los administradores van a relacionarse con los estamentos, como le dice usted respecto a trabajadores y estudiantes. Yo creo que lo que se necesita es una mención expresa en el proyecto de que se van a respetar los derechos de los estudiantes y los trabajadores, pero no solamente en la medida que se resguarda el derecho a la educación. Entendido ese como el artículo 19, número 10 de la Constitución, sino que se respete la amplia gama de derechos fundamentales que se consagran en ese artículo. Por lo tanto, creemos que se debe ampliar digamos, la cantidad, el marco de protección jurídica que hay respecto de esos derechos en el proyecto. También lo que dice la diputada Camila Vallejos, para nosotros es inaceptable que no haya organización estudiantil en cualquier institución de educación superior, y también es inaceptable cualquier intervención que pueda tener, digamos, la dirección la dirección administrativa particularmente de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, en ese sentido, también creemos que cualquier forma en que el proyecto pueda atacar eso que nosotros consideramos inaceptable, que es que no haya organización estudiantil que pueda contraponer intereses desde el estudiantado con la dirección de las instituciones, es particularmente relevante y va en el mismo sentido de garantizarlo constitucionalmente a través de ampliar la protección que el proyecto le da a esos derechos fundamentales. Y la última apreciación que tiene que ver con el lenguaje normativo, que es tanto lo que dijo el diputado Giorgio Jackson y como también don Francisco Martínez desde el Mineduc. Estamos hablando de derecho público. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Desde el Centro de Estudios de la FECH, nuestra preocupación es entender que cuando hablamos de educación, hablamos por supuesto de un interés público para el país, que eso no basta solamente con que sean normas de derecho público, sino también debemos preocuparnos de sistematizar, coordinar y poder analizar de una manera más sistemática el estudio de la normativa educacional. Ya en la ley 20.529 sobre el sistema de aseguramiento de la calidad en educación escolar, etcétera, ya se habla de normativa educacional como una normativa distinta al resto de la norma. O sea, cuando se habla de educación desde el derecho, desde la norma, ya se está hablando de un tipo de normativa especial. En ese sentido, el lenguaje siempre debiese ir, el lenguaje, como decía, efectivamente tiene que amoldarse a la realidad sistémica de nuestro derecho hoy, pero a la vez debiese ir avanzando en usar estos nuevos conceptos como particularmente el de normativa educacional como una normativa distinta. Finalmente lo que estamos nosotros proponiendo es empezar a hablar ya de un orden público educacional, de un estado mayor de protección de parte del derecho público para la educación de nuestro país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Camila. Ha sido un interesante aporte, sin duda lo estudiaremos con detenimiento. Y lo esperamos en próximas oportunidades porque vamos a discutir muchísimo y ahí estaremos. La opinión de ustedes es muy importante. Gracias. Los felicito.